¿Cómo están, pelotudos? Fuerte abrazo para todos. Gracias por estar. Suscríbanse, den like, campanita, hypen y ya saben, todo ese rollo que hacemos para que lleguemos a un montón de gente. Mi querido Puchito, hoy tenemos un invitado que va a dejar declaraciones interesantes, importantes. Mario Ordiales Domínguez, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bien, venir. muchas ex gracias. directivo, agente de jugadores, exjugador, seleccionado nacional y tirador de percha profesional. ¿Cómo estás, Marito? Gracias por venir. A todo dar, muy bien, Pollito, muchas gracias, pues muchas gracias. Pues aquí, a ver qué show. A ver qué show. A ver, quiero hacerte la primera pregunta porque siempre todos vemos que el malo de la película es el representante. Oye, que el fútbol mexicano es que los representantes se roban dinero. Es que no calificamos al siguiente mundial. Es que los representantes hacen negocio con los directivos. Danos tu verdad. ¿Cuál es la verdad del representante de jugadores en México? Así luego. Sí, Así. sí. La verdad es que hay de todo. O sea, a ver, hay, igual que en todos los trabajos, hay agentes malos, agentes buenos, agentes tranzas, agentes correctos, y directivos igual, entrenadores igual, y jugadores igual, ¿sabes? Lo que pasa es que los jugadores están más del lado de, pues, preocuparse en lo suyo. Pero sí es verdad que al haber de todo, pues hay situaciones de todo. Nadie se exime de eso. Hay veces donde sí la culpa, muchas veces son de representantes, ¿por qué no decirlo? Pero muchas veces también tienes que pensar que el representante al final de cuentas no es dueño de nada. El representante está en medio si es que lo contratan los equipos o es representante de un jugador, están en medio de dos equipos. Uno pone el precio de salida y otro pone el precio de oferta. Es decir, cuánto puedo pagar y cuánto quiero vender a mi jugador. El representante está, si es contratado por los clubes, ¿cómo se llama? Pues en lo que tiene que ver la transferencia y tratar de hacer entre el dinero que pide uno y el dinero que puede dar el otro, el presupuesto, el budget que puede dar el otro, está tratando de hacer una buena operación. Pero bueno, si esa operación no sale bien para uno o a veces no sale bien para los dos o sale muy bien para los dos, lo que tenemos que pensar es que no pone precio. Los que ponen el precio son que lo pone y que lo acepta. O sea, los representantes básicamente Son el vínculo. están a la mitad, es un vínculo, pero los representantes no entran si los directivos no lo deciden. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. ¿O no? Exacto. Es así como funciona. ¿Por qué está, digamos, como satanizado en el fútbol mexicano el tema de los representantes? Porque yo veo en Europa, pues está Méndez, ¿no? El portugués, está ahora esta señora que representa Pimienta, a Gil ¿no? Mora, Pimienta, y son los mismos para todos los jugadores importantes y nadie dice nada y ellos van moviéndolos por todos los equipos. ¿Por qué en México los hemos, digamos, como satanizado un poco? Bueno, en realidad en el mundo ahora hay cualquier cantidad de representantes. Yo conozco muchísimos desde hace muchos años a nivel personal, que son unos de los más fuertes del mundo, digamos que esto es el top 10, pero después hay unas agencias de representación en todo el mundo que ya tienen unas carteras de jugadores increíbles. Y también lo que es increíble es que muchos de esos top 10 o top 20 del mundo entre agencias y representantes, muchos han hecho su gran carrera y la siguen haciendo con un roster de trabajo de 4 personas. Es decir, hay empresas también muy grandes que tienen pues muchísimos empleados y muchas oficinas en el mundo y todo esto, pero después hay otros top que en realidad trabajan con un grupo muy reducido porque han hecho unas relaciones muy importantes, porque han tenido la suerte y la capacidad también de tener jugadores como muy emblemáticos y que eso hace de la mano tener otros jugadores. Oye, ¿cómo están atendidos esos otros jugadores si realmente es un roster de oficina de poca gente? Porque tienen servicios adyacentes, es decir, subcontratan servicios de abogados, de contadores, de etcétera, etcétera. Pero sí, no sé, ¿tú dices satanizado? Bueno, creo que, no sé, como por momentos... O sea, ¿por qué mueven? Está como mal visto en México el tema de la gente y del representante. Y en Europa yo lo veo como muy normalizado.
Yo tengo la suerte de vivir casi, ¿cómo se llama? Como muy dividido o llevo muchos años dividido entre México y fuera de México, ¿no? Pero sí, es la misma pregunta que me hago yo. En realidad, en México, sea quien sea el representante, te repito, hay unos muy malos, hay otros que eran muy buenos, pero no eran, no hacían las cosas muy correctamente, pero en realidad, en México se ve más como, oye, pues es que si estás haciendo esto con este cuate y entonces sí haces todo con él, pero dices que no es tu cuate, o que nada más en algunos Exacto. casos, pero en el extranjero no es así. ¿No? En el extranjero, como yo lo percibo, te ven como un socio. Al final de cuentas, los jugadores dentro de la cancha, perdón, fuera de la cancha, sabe mucho más el representante de la vida de ese jugador que lo que saben sus entrenadores y sus directivos. Te ven como un socio, eres parte de un grupo donde trabajan en conjunto contigo, eres bienvenido en muchas partes o casi en todas las partes del fútbol. Es decir, es como hay que trabajar juntos, porque yo no sé lo que pase afuera de la cancha con ese jugador, porque nada más ven lo que pasa adentro. Si el rendimiento no es bueno, si de repente tuvo una bajada de juego que no se entiende, muchas veces pues no van a saber de qué es. El que va a saber a lo mejor es el representante que tiene esa comunicación con la familia y con el jugador. Yo tuve jugadores que de repente pues en algún momento tenían un problema, no sé, de un accidente en la noche o tal, y me llamaban a mí antes de llamarle a sus padres. Y su equipo de fútbol no sabía nada de eso, si no les comunicaba yo. Pasaste de jugador, brillaste en Toluca, Cruz Azul, en Santos, jugaste en Selección Nacional. Te faltó el América, la verdad que debo decir que te faltó el lado de las tempestades, me dolió no verte por ahí. Pero Sí. después te hiciste directivo y tuviste una buena etapa con Monarcas Morelia, donde Sí. jugaste Copa Libertadores, precisamente contra el América, llegaste a cuartos de final. Y después te vuelves representante. ¿Por qué pasas de directivo a representante? Ok. ¿Por qué paso de directivo a representante? Más bien, ¿por qué paso de jugador, televisión, poco tiempo, y después me preparo de lo que mejor me preparé, según yo, pero nunca ejercí de técnico? Entonces me voy un año a vivir fuera. Entonces, cuando yo llego, antes de querer ejercer de técnico, me ofrecen la dirección deportiva de Morelia. Y después, ¿por qué paso que fue una etapa padrísima? Como tú dices, 4 finales en 2 años, 2 de CONCACAF, 2 de Liga, se jugaba Copa Libertadores y ¿cómo se llama? CONCACAF simultáneamente, y en todos los torneos Morelia marcaba una diferencia, teníamos un gran equipo. Después de ahí yo salgo y me acuerdo perfecto que me llama Cantú, que estaba en Santos, para ser director deportivo de Santos. Pero en ese momento también el Inter era de que si Cantú se quedaba en Santos o se iba a la selección. Entonces, en ese quiebre donde se queda todo a medias, ya no llego. No llego a Santos porque Cantú viene a la selección. Y después, por ejemplo, Cruz Azul también, me acuerdo que en ese momento me llamó la gente de Cruz Azul, pero también era el impasse en donde quién mandaba, si Billy Álvarez o su hermano, ¿no? Entonces también en medio. Y como que hubo un impasse donde me quedé ahí esperando, y a mí el orgullo me decía, oye, pues si yo lo hice muy bien en Morelia, ¿por qué tengo que esperar tanto, no? Y ya dije, bueno, pues ahí me quedé y me llamó una empresa de Europa para ser representante, y ahí duré 14 años. O sea, 14. ¿Cuánto llevas de representante de jugadores? Pues desde el 2005, 2004. 21 años. 21 años. 2004, 2005, 21 sí. años ya. Sí. ¿Y quién ha sido con el que más has tenido relación? ¿Andrés Guardado? Fíjate que sí, porque pues, fue de los primeros, yo creo que fue el primer jugador que yo recluté, por decirlo así. Después sí he tenido una relación muy cercana con muchos, pero yo creo que con Andrés es con el que más relación he tenido. ¿Y cómo es este trabajo de ir a platicar con los equipos en Europa y llevar un jugador mexicano muy joven cuando se fue Andrés a Europa? ¿Cómo fue esa transacción, digamos? Lo que pasa es que mucha gente cree, y muchos promotores que han salido ahora, muchísimos en los últimos 5 años o 10 años, muchísimos,
le hacen ver al jugador como que ellos lo van a llevar, ¿no? Como que ellos lo van a colocar. Y sí es verdad que es muy importante las relaciones, pero el jugador se coloca. El jugador, en realidad, lo que hace el representante es tratar de tener las relaciones suficientes de muchos años y que te tengan confianza Para los que te clubes, puedan marcar, ¿no? para que realmente te puedan marcar. Pero si el jugador no marca diferencia en la cancha, pues no es que vas a hablar tú 20 veces y te van a decir, por la buena relación y 20 veces, pues mira, que venga. No, o sea, él tiene que marcar una diferencia y tú lo que tienes que hacer es lo conducente, de que sea lo mejor para el jugador, de acuerdo a lo que él hace en la cancha. Pero si él juega bien, créeme que antes de que tú hables por teléfono ya te hablaron a ti. Ya. Entonces, bueno, sí. Oye, ¿quién consideras que es el mejor agente en México? El mejor representante que hay en México, porque se ha hablado, evidentemente, se habla de muchos, ¿no? En la historia que hacen operaciones y desde hace muchos años. Se habla de ti, se habla de Nieto, se ha hablado de Hurtado mismo. Sí. Es decir, se ha hablado de muchos nombres propios. Pero ¿quién consideras que es como el Méndez mexicano? A ver, por ejemplo, yo creo que lo que pasó en su momento con, bueno, sigue pasando, también está Promofood, está Lalo Hernández, está Enrique Nieto, antes estaba Greg Taylor, que en cualquier momento puede, sabes, hacerlo. Está Pizza Group, que hace no, pero, todas las cosas. a ver, Pues sí. no, pero la verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿Sí? ellos. O sea, a mí empresas como la de Pizza, pues me parece que lo están haciendo bien y está bien. Sí, este tema, igual que cualquier otro, igual que los equipos, es de ciclos. Es verdad que llega un momento en el ciclo donde estás arriba, pero es verdad que cambian los entrenadores, cambian los dirigentes y también cambian las relaciones de los agentes en función de que siempre tienes que hacerlo bien. Si en algún momento, como puede pasar con todos los trabajos, no lo haces muy bien, empiezan a crear ciertas incomodidades o inseguridades de los jugadores, de los clubes, y ahí es donde empiezas a tener otro lugar en el ciclo. Me parece que Piz lo está haciendo bien ahora. Y Bastante bien. es difícil, ¿no? Porque, a ver, lo que dice Pollo, pues se ha hablado mucho de que ahora Pittsburgh es el que le da jugadores al América, ¿no? El que le está vendiendo Sí. todos los jugadores al América. Pero si dan resultados, nadie va a hablar de los representantes, ¿no? O sea, ahí está el problema creo yo, de los representantes de este jugador da resultados, a mí nadie me va a molestar, a mí nadie me va a decir nada. Pero me falla un par y entonces la responsabilidad es del representante, ¿no? O sea, es como algo muy extraño que sucede con los representantes en México, que cuando un futbolista juega mal, se habla mucho del representante. Eso es lo que yo no termino de entender bien. Pero es que al final ni para bien, ni para mal, eres el único responsable. Claro. Al final de cuentas, los que van a andar bien o van a andar mal fuera del campo, dentro del campo son los jugadores. Lo que tú sí tienes que garantizar es por qué tú estás llevando a un jugador y por qué lo está aceptando un equipo como el América. Entonces, si está perfectamente justificado en su rendimiento y dentro de sus parámetros económicos, que en México ya hablaremos de eso, pero Sí. es un poco fuera del mercado internacional, pero si está avalado dentro del mercado local, ya después todo lo demás depende de lo que el jugador haga dentro o fuera. Yo creo que ya no depende mucho menos del representante. Ahorita tocaste un tema bien importante. Y volvemos al tema de que se sataniza la cara del representante y la imagen del representante. Jugador que sale de Pachuca o del Atlas o de Chivas, del equipo que sea, bueno, Chivas no, de estos equipos media tabla hacia abajo, ¿no? Que no tienen esta obligación de ganar, pero que tienen buena cantera. Oye, ¿lo quiere Monterrey? 15 millones. Sí. Lo quiere el PSV, le piden los 15 millones. Se termina jugando en Monterrey. ¿Qué papel tiene el representante en la elección del jugador que tiene proyección a Europa? Es decir, Ajá. te pongo un ejemplo. Si hoy hubiera otro Andrés Guardado y tú lo tuvieras en el Atlas, seguramente Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul dirían, yo lo quiero y pago lo que toque. Pero también todos estaríamos pidiendo por fuera
¿Por qué no se va a Europa? ¿Por qué Y no? en Europa van a pagar menos. Exacto. Le van a pagar por él 3 millones Sí. o 4 millones. El PSV, el Ajax, el que sea. ¿Qué rol tiene el representante en la elección del equipo del jugador? ¿O qué tanto decide el jugador? Pues ahí es donde el jugador debería de participar más. O sea, es verdad que el representante le va a decir lo que para él es lo mejor, para eso es su representante, sino para qué. Pero sí es verdad que si hay cosas que no son lógicas, pues sí tiene que tomar más partido el jugador. Tiene que decirte, a ver, explícame una cosa, ¿por qué esto? O sea, está bien, dame una explicación lógica, ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo no sé, yo no entiendo, si tú vas al Monterrey, o vas al América, si tú andas muy bien, pues serás seleccionado nacional, si eres seleccionado y te va bien en la selección, pues te querrán en Europa. Si desde antes te quieren en Europa, es verdad que si todo va bien, adelante, pero si va mal, regresarás a lo mejor a los puestos de equipos de medio nivel de México. Pero yo soy partidario de que a mí, yo el dinero, si tengo que elegir el dinero entre el dinero y Europa, pues por supuesto que elijo Europa. Pues sí. ¿Por qué? Pero es que aparte, Europa te da, si lo quieres ver económicamente, deportivamente, por supuesto que te da otra exhibición y aparte otro nivel y otro badaje y otra estirpe y otra, ¿sabes? Te ven diferente. Tiene muchas más facultades económicas, porque si vas a Europa y el día de mañana tienes que regresar, algún día quieres regresar a México, regresarás en las condiciones más altas porque vienes de fútboles de alto nivel, ¿no? De alta competencia, con competencias internacionales. Entonces yo no entendería eso, pero si se da ese movimiento donde la gente le dice, oye, tienes que ir aquí antes de ir al Celta, no lo sé, yo creo que ahí sí tiene que participar un poco el jugador en decirle, explícame por qué. Porque si voy al Celta y no ando bien, a lo mejor puedo ir a un equipo holandés. Y del equipo holandés a lo mejor puedo ir a un belga todavía. Y si ando bien ahí, puedo ir al Atlético de Madrid. O sea, es decir, y aparte la selección nacional, pues Javier, tú pregúntale, también él está fijándose en el badaje que tienen los jugadores. No, bueno, dijo. La práctica, el nivel. Entonces, por ejemplo, hay muchas causas. Sí dijo que Obed Vargas Obed va a la Vargas selección nada más porque por estar en el Claro, Atlético, pero, sí. pero es que, por ejemplo, tienes otra competencia. Entonces, el dinero ya vendrá, o sea, el dinero viene todavía mejor. Entonces, yo creo que sí el jugador tiene que tener, cuando se hace eso, una duda de decir, oye, ¿qué no estaría mejor hacer esto? No, es que te voy a dar lo doble. No, pues a lo mejor el representante querrá lo doble. comisión. Oye, pues sí, a lo mejor quiere lo doble la comisión, que no está mal, todo el mundo, nadie está peleado con su dinero, pero depende de las circunstancias del jugador, edad, futuro, todo eso tienes que, que ver, el desarrollo, después del desarrollo viene la lana. ¿Está O sea, cómodo el futbolista mexicano en jugar en la Liga MX? O sea, ¿está cómodo Sí. en vivir en su país, en ganar muy bien, porque se gana muy bien en México? Por eso también es otra razón por la que no hay tantos futbolistas en Europa. sí está cómodo, y te voy a decir por qué. Estar cómodo porque cuando van allá tienen la incomodidad. Tú llegas allá y no eres nadie. O sea, tú llegas a un equipo de lugar 15 en España o de lugar 10 en Portugal o lo que quieras, o lugar 5 en Holanda y no eres nadie. O sea, tú te pones ahí y el entrenador no dice, hombre, no sé, Pechu Torres Nilo, Ayala, Paul Aguilar, que ya juegas en América ya, y ganaste 3 campeonatos. El mexicano. ¿Sabes qué? Aquí está Paul Aguilar y los demás para acá. En México sí, en su momento, ¿no? Con muchos de ellos que me tocó, gracias a Dios, manejarlos, ¿no? Mucha gente habla de Guardado, pero fueron muchos de selección nacional, mundialistas. Pero en España no eres nadie. En España te dicen, mira, aquí está el francés, el portugués, aquí está este ya jugó acá, también viene a jugar Europa League, ¿sabes? No eres nadie. Entonces, ahí estás incómodo. Aquí estás cómodo. Aquí eres, ¿sabes? Aquí juegas 20 partidos. Te conoce todo mundo. Eres Dios, te conoce todo el mundo, y ahora las redes han abonado mucho a eso. Pero allá, donde tienes que jugar 3 torneos cada semana, o sea, una Copa del Rey, una Copa, si es que calificaste una Copa tal, tienes que jugar muchos partidos, Sí. y no puedes dar ventajas, ¿no? Y no eres nadie. Si lo haces bien, estarás ahí. Si no lo haces bien, no jugarás. Sí, totalmente. Oye, Mario, en este Inter, cuando empezaste en la representación, llegas al Mundial del 2006 con Andrés Guardado, que resulta la gran revelación
y que creo que a todos nos dolió cuando salió lesionado. Fíjate qué chistoso que su primer y último partido en Copas del Mundo Lesión. salió por lesión. Sí. Su primer partido contra Argentina, en aquel día que en Leipzig, ¿no? Creo que fue en Leipzig, donde perdió con Argentina. No me acuerdo bien, pero sí. Pero El gol de Maxi. que fue espectacular el partido de Andrés, y luego contra la misma selección de Argentina, ¿no? En Qatar, que fue su último partido. Pero ahí tuviste una situación médica que puso en predicamento tu vida. Sí, bueno, ¿Nos podrías contar cómo fue? Lo que pasa es que yo iba de camino a... Yo ya tenía como 2-3 días sintiéndome un poco mal de la cabeza. Y el día del partido de... Chistoso porque yo iba con con gafetes de, ya sabes, ¿no? VIP, que no sé qué, el partido contra Argentina. Y en la puerta, pues, me empezó a doler otra vez la cabeza, ¿va? Pero era tal el dolor que pues, yo dije, me acuerdo que le dije a una señora, le regalo estos tres boletos VIP. Yo creo que la señora dijo, o este güey es muy tranza, y algo pasa, güey, algo pasa, es muy tranza. O realmente debo de tener un busto en su casa, en la entrada, que no se acordará ni siquiera cómo llamarme. Me agarré mis maletas, fui al hotel, me agarré las maletas y me regresé a México, que era lo peor que podía hacer porque después ya llegué aquí, me hospitalizaron, tenía un derrame cerebral. Entonces, bueno, pues no podías viajar en avión. Pues bueno, pues son de los milagritos que pasan. Pero sí, estuvo feo porque yo no pude entrar a ese partido. O sea, no, yo no lo vi, yo venía en el avión estaba en el aeropuerto cuando el partido empezó. Pero cuando te dijeron que tenías el derrame cerebral, ¿qué te pasó por la cabeza? Así quedaste, cabrón. ¿Y qué así? No, ¿qué pensabas? O sea, ¿qué pensabas? Me refiero ya, no como representante, sino como Mario, como, oye, tengo 2 hijas, tengo mi esposa, temiste por tu vida. Lo que pasa es que en ese momento no piensas nada porque yo no sabía que tenía. No, pero cuando te dijeron. Cuando tenía, la verdad, no pensé mucho, ¿eh? La verdad, como que después cuando te inyectan esa cosa para que se te va, el cóctel de frutas ese, pues está bastante bien el viaje y no pensé mucho. O sea, piensas eso, pero tratas de verle. Pero no te clavaste. Sí, no me clavé. Y de lo del fútbol, la verdad, me quedé con lo de... Claro, por supuesto que cuando ya lo vi en la televisión, pues sientes cualquiera que jugara Andrés o cualquiera de los que estaban ahí, había otros 3, que tuvieran éxito, pues eso es un poco como una parte pequeñita, ¿no? De lo que tú sientes. Pero me quedé un poco porque el primer en ese partido, en la concentración, creo que la Volpe había regañado a Andrés fuerte 2 días antes, y ya sabes cómo es Ricardo, dice, no, traer este chico, 18 años, así como a ver si sabes, a ver si funciona, por qué te traje, ¿no? Pero claro, porque Ricardo te sacaba ese rendimiento a base de su estilo, ¿no? Pero bueno, al final yo hablé con Andrés en la concentración. Él no sabía que algún auxiliar de los que tenía Ricardo me dijo, va a jugar. Entonces yo no le dije que iba a jugar, pero él me dijo, no. Si no me mandan de regreso a México, ya es ganancia. Porque creo que el regaño estuvo fuerte. Y le dije, mira, Ricardo tiene esas cosas y Ricardo me debutó a mí, o sea que tranquilo, no sé qué, tú enfócate, concéntrate. Tú ya sabías que iba a tener titular. Yo ya sabía, pero no le iba a decir. Claro. Y bueno, pues jugó y Lo hizo muy mal. Sí. Qué historia esa. Y justo lo que dices, ¿no? Más allá de representantes son psicólogos, ¿no? Sí. Y hasta papás, ¿no? Papás postizos se convierten en los representantes de los jugadores. Sí, a lo mejor, bueno, ahí la verdad es que mucha gente dirá, es que eso no se puede dar en el fútbol actual. Hay cosas que hace 20 años se podían dar y ahora no se dan. Alguien dirá, tiempos de ahora eso es imposible, ¿no? Porque tú vas a saber quién juega 10 horas antes del partido, 20 horas antes del partido, ¿no? Pero bueno, al final yo fui jugador y todos los que están ahí fueron jugadores, los entrenadores, los auxiliares, todo. Y pues hay como códigos que todavía se respetaban, no sé si ahora se respetan, pero pues hay cositas que sí. Oye, dice la señora Pimienta, cambiando un poco de tema, la señora Pimienta, la representante de... Sí, la conozco. ¿Sí? ¿La has tratado?
No le he tratado a ella, pero traté mucho en paz descanse a Mino Rayola. Que era su mano derecha, ¿no? Sí, sí. Yo con él sí traté, me escribía bastantito, incluso me escribía un poco antes de que falleciera. Y a ella no la he tratado, pero a mí no sí. Pero bueno, es representante de Gil Mora. Sí. Y dice la señora, Gil se tiene que ir por lo menos, dijo algo así como 80 millones de euros. O sea, que una pierna valía Que una mínimo pierna, 30 millones. Exacto, eso dijo. ¿No es ahí el problema para que el mexicano vaya a Europa? Yo entiendo que pues, es su representante, tiene que generar dinero, tiene que, digamos, alzar a su jugador, pero 30 millones una pierna no lo vale ahorita Gil Mora, ¿o sí? No, aparte hay otra cosa muy peligrosa. O sea, Rafael es una gran agente, ¿sabes? Es muy buena, pero evidentemente todavía no conoce la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, en donde en realidad, más que ayudarle, pues no es que le desfavorezcas, pero en México con poquito eres el mejor y con poquito que lo hagas mal eres un pinche desastre. Entonces, claro, eso todo puede influir porque el chico todavía tiene pues, unas cosas alrededor en México, todavía no viaja, ¿sabes? Todavía no está en Europa. Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno, pero el mercado en este momento, de acuerdo a la experiencia de los equipos europeos, oye, Chícharo sí, oye, Guardado sí, oye, Rafa sí, o Giovanni, pero o sea, en general en años, si lo cuentas en años, son pocos. Sí. Entonces, hay que tener cuidado porque los equipos, ¿sabes? La nacionalidad cuenta, ¿por qué no decirlo? La calidad, tiene mucha calidad, pero sí yo creo que no, que no están para eso. O sea, Y si mañana llegara para un tú equipo valer europeo, eso tienes que demostrar primero allá. Claro. ¿Cuánto crees que se vendería? O sea, si hoy tú fueras directivo en Tijuana, que ya fuiste directivo en Monarcas Sí. hace algunos años, y llega el Barcelona o el AZ Alkmaar, el PSV, ¿Cuánto el me equipo cuesta que ese sea, chavito? ¿cuánto me cuesta Gilberto Mora antes del Mundial? Sí. ¿Y cuánto después del Mundial? Si juega. Sí va, porque Sí, la pubalgia. claro, lo que pasa es que es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, me espero a que tenga triunfos en el Mundial o tengo el riesgo de que no vaya al Mundial o de que vaya al Mundial pero que no marque una diferencia, ¿sabes? Y también depende un poco, en eso sí lleva ventaja Rafaela, que tiene unas relaciones de alto nivel, Sí. ¿sabes? Donde equipos pues te ponen el dinero. Entonces, ¿cuánto dinero? Pues depende quién es el que le guste el jugador. Y si realmente entre la relación de Rafaela y la confianza que puede tener en un jugador de nacionalidad mexicana que sí que ha demostrado muchísima calidad, pero que todavía no la ha demostrado en una Copa del Mundo, una Copa América o en Europa, todo eso envuelve cuánto puede ser la cantidad. Si llega, oye, pues el Newcastle, pues a lo mejor y la El relación, Newcastle sí gasta. Claro, pues, ¿sabes? Te pondrá, no sé. 25 millones. No, o 30 o 35, los que sean, no sé. Pero si hay es que esto del Mundial que le acaba de pasar, que es tristísimo. Sí, caray. Porque claro, porque lo pone ahí como en duda cuando en realidad para todos, Debería ser inclusive hasta Cholos, o sea, Jorge Alberto, buen amigo, lo mando a saludar, Rafael, el mismo jugador, su familia, los equipos en Europa, dependen esta cosita, ¿no? De, oye, pues sí, pero es que nos gustaría que jugara el Mundial y si juegan el Mundial nos gustaría ver los destellos que hemos visto, nos gustaría verlos ahí. Oye, ¿te ha traicionado algún jugador? Sí. ¿Podrías contar alguna experiencia? Sin decirlo. Una mala, no, si quieres no decir el nombre, Sí. pero dar el contexto, una buena y una mala. Sí. Una experiencia buena y una mala representando jugadores. Pues sí, me ha tocado, pero aparte a todos los representantes del planeta han tenido esa. Una vez un representante muy famoso, que ya dijo el nombre, me dijo, todos los jugadores del mundo te van a dar la espalda. Todos, sin excepción. A mí no, yo no coincido con eso, porque yo sí he tenido jugadores que nunca me dieron la espalda, desde que debutaron hasta que se retiraron. Pero sí, por ejemplo, sí he tenido casos muy buenos en donde por ejemplo,
llega un jugador, voy a decir la buena, me dijiste la buena y la mala, ¿no? Donde llega un jugador y te dice, oye, ya firmamos contrato de representación, digamos que él tiene con su club un contrato de 3 años. Ya lo tiene firmado cuando yo lo firmo. Y al día siguiente llega y me dice, seleccionado nacional, ¿eh? Me dice, oye, pues mañana, el viernes ya te empiezo a pagar. Y yo, pues, ¿me vas a pagar qué? Y ganaba bastante dinero. Le digo, pero tú no me puedes pagar a mí si yo todavía no he entrado en una negociación de un contrato contigo. Aparte, lo ideal es que antes pasaba diferente, pero ahora lo lógico es que sea como en Europa, que los clubes te pagan la comisión. Que esa es otra. Claro. O sea, habrá agentes que le cobren a los dos, que me parece una mala leche terrible. Pero a mí, por ejemplo, me decía, oye, te voy a pagar. Le digo, porque no me tienes que pagar. Cuando yo te haga una negociación y yo te haga ganar más dinero del que estás ganando, o mejores condiciones, o un desarrollo deportivo mejor, hablamos. Esos son los casos donde ellos agarras y dices, oye, qué bien, ¿no? Y después lo otro, sí, me acaba de pasar me acaba de pasar con un jugador. No me pasó muchas veces, ¿eh? Me pasó, sí, algunas, podría decir, menos de 10 en muchos años, pero la última sí, claro que aparte no me involucraba dándome la espalda a mí, sino que se la dio a su mismo equipo, ¿sabes? Y se la dio a otro equipo, es decir, nos dejó con contrato firmado yo conmigo, ¿no? Y pues no quiso ir, o sea, dio para adelante en toda la negociación y los equipos y yo negociábamos durante tiempo, fin de año y todo, y al final él sabía perfectamente que no iba a seguir conmigo y que le iba a decir a este equipo que no y a este equipo que no y a mí que no. Qué poca madre. Entonces, claro, los equipos y yo hablábamos y decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Mexicano? Pero ya, sí, claro. Cuando ya en su momento, él ya sabía de meses anterior lo que iba a hacer. O sea, que es decir, que se iba a ir a lo mejor con otro agente, aún teniendo contrato, lo cual no está bien, pero sobre todo con los equipos. Oye, que nos dejen en los comentarios quién creen que es el jugador. ¿Podemos dar una pista? No, bueno, a ver. Está borrado. No, pero, a ver, a mí me pueden dar. Yo creo que los jugadores tienen todo el derecho de cuando tienen un contrato contigo y realmente has tenido una buena relación con él y a lo mejor lo has llevado. Yo siempre digo que sumar es ir bien. Es decir, tú vas bien por el buen camino si tú vas subiendo escalones. Si eres un jugador de sub-20 y de repente debutas en primera división y en todo eso convergió tanto tu familia como tú, como tu agente, ya subiste un peldaño. Y si de ahí subes a otro, oye, pues todo va avanzando. Claro. Pero, por ejemplo, lo que sí que es rarísimo es que haciendo eso, tú tengas un plan, pero dejas que corra otro plan, con todos, ¿no? Y los jugadores, de repente yo con los clubes digo que ellos no tienen la necesidad, ¿sabes?, de estar quemando su tiempo importante, equipos importantes, para que de repente alguien que tiene un plan diferente de su vida y no te lo dice. Totalmente. Pero bueno. Las comisiones, ya lo platicabas, Mario, en Europa ya es muy común que el equipo pague al representante, ¿no? Ya no, digamos que ya no le paga la parte del representante al jugador y el jugador se la paga al representante. Pero bueno, mi pregunta es más o menos, ¿cuánto porcentaje de esas transacciones se queda de la gente? Bueno, no de la. Por ejemplo, si tú haces una negociación con un club, o bueno, ya sea de intermediación es diferente que de representación. En cuanto es de representación, tú normalmente la FIFA están los estándares del 10%, ¿no? 10%. Pero el 10%, pero a mí me ha tocado obtener fuera de México comisiones de menos porcentaje. ¿Por qué? O incluso de más, ¿eh? Porque depende también cuál fue la negociación a la que se llegó. Si el club está obteniendo algo mejor de lo que él pensaba pagar y todo eso, ¿sabes? Pues bueno, puede ser más o menos. Ahora, la verdad, en función de eso, creo que uno trabaja para los jugadores. Tiene que trabajar para los clubes, tienes que saber que el club tiene que quedar contento con él, que también tienes que cuidar al club, pero también tienes que cuidar, Claro. Tienes que cuidar al jugador. Lo normal, si tú me dices, es
el 10%. 10%. En la intermediación sí tiene que ver mucho si un club pagó más de lo que necesitaba pagar o pagó menos. Ya es diferente porque te contrata uno de los clubes o los dos para que lleves una buena negociación. La comisión depende un poco del resultado para ambos. Y acá en México es lo mismo. Pues la verdad, no. O hay de todo. ¿Eh? O hay de todo. No, yo creo que se maneja diferente. Diferente. Yo creo que se maneja diferente, sí. Se maneja diferente como fuera de México que en México. Sí. Es que los clubes, cada quien tiene su fórmula aquí. En Europa como está como más universal. Hay un tema, más controlado, ¿no? hay un tema que se ha manejado durante muchos, muchos años, que me gustaría ver si lo quieres aclarar o si quisieras platicarlo. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan conveniente Gracias. es tener a un hermano directivo y que constantemente se les acuse sin pruebas de hacer negocios entre ustedes y que haya esta situación? Porque se ha comentado siempre, no solamente de los representantes que hacen o no con directivos, pero yo no he visto a ni un solo periodista en México que saque una prueba, deja tú de ustedes dos, de cualquier representante con cualquier directivo. Pero ¿qué tanto te dificulta o te facilita la vida el tener un hermano directivo? Facilita, no, está de la chingada. O sea, a ver, por ejemplo, ya la historia de mi hermano y mía es larga, porque aparte fuimos jugadores los dos. O sea, es una historia de 30 y pico de años, donde desde jugadores, tal, después yo fui directivo, yo trabajé en la televisión, también él un rato, o sea, él después fue mucho más directivo, también fue entrenador. Entonces, es que yo puedo contar mil anécdotas, pero era en realidad donde llegaba mi hermano, ¿sabes? Porque, oye, tú trabajas para todos los equipos, o sea, para cualquier equipo que te pueda tener confianza. Gracias a Dios hemos tenido una buena imagen porque él, aparte es muy preocupado de cuidar su imagen y lo hace bien, pero él en el momento en que él llegaba a un club, yo estaba totalmente borrado de ese club. Incluso había veces donde yo tenía jugadores en ese club, donde él llegaba y el presidente o sus presidentes le decían, Jaime, si tú no te ocupas de nada de lo administrativo, no tienes nada que ver con lo administrativo, los contratos son acá. Y él ya tiene jugadores acá, como que hazte al lado, ¿no? Pero, claro, Jaime, sí, no tengo nada que ver, pero hay gente que si ve entrando al predio a mi hermano, pues va a decir, oye, no, pues mira, el director deportivo, no sé qué, el hermano. Ha sido un problema que lo hemos discutido durante mucho tiempo. Yo hasta tengo colegas de Argentina o de Brasil o de España que bromean con eso. Me dicen, pero boludo, o sea, ¿sí? Pero tu hermano es como si yo tengo un hermano en River y yo soy promotor. Y ahí meto mis jugadores. Y me dice, yo en 3 años viviría en Mónaco. Y digo, claro, le digo, pero es que y muchos, no lograban entender cómo, y aparte él estuvo en equipos muy importantes, date cuenta que estuvo en Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, o sea, y siempre era un problema muy serio, porque yo normalmente había hecho cosas con ese equipo, o llevado a un extranjero, o tenía jugadores en ese club, pasó en América, pasó en Chivas menos, pero pues en Atlas pasó, en Cruz Azul, y era un rollo, donde yo tenía que ir con el presidente y decirle, oye, habla con Jaime, yo voy a arreglar contigo un tema que ya viene de atrás, o sea, no es que... Pero ha sido un gran problema para él y para mí. ¿Quién ha sido el extranjero, el mejor extranjero que has traído a México, Mario? Yo creo que Lucas. Lucas. Sí. Extranjero, sí. Oye, aparte una persona espectacular. Entrando a esta parte, ya abordamos tu etapa como representante, que ha sido muy, muy completa y que, por supuesto, y como agente y como intermediario y vaya, como jugador. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué te faltó de hacer como jugador? Porque jugaste en equipos muy importantes, jugaste en equipos muy emblemáticos, Cruz Azul, en Toluca, en buenas épocas, pero también tuviste muchas lesiones. ¿Sentiste que
que podías haber llegado más a selección nacional, aún más, y jugar más en selección nacional si no hubieran existido lesiones? Sí, por supuesto. Aparte, yo en selección estuve muy poquito. O sea, esa es la típica carrera donde escalas muy, muy, muy rápido y desciendes muy, muy rápido. Así, entonces a mí me tocó el pico de selección del Mundial de 94 y en total declive por las lesiones. O sea, yo me rompo 2 cruzados en un lapso menor a 2 años. Entonces, una en Colombia, un juego, una jugada con Valderrama, el hermano, no el pibe, el hermano, y la segunda con Mauro Camoranesi ahí en Torreón. Pero después vinieron antes de espalda, estoy operado de la espalda, tuve muchas lesiones. A mí me golpeaban mucho, me lesionaba mucho. Y sí, pues al final de cuentas, sí, no voy a decir nombres porque son unos excelentes jugadores, grandes jugadores de la historia de México, pero por ejemplo en su momento sí siempre te quedabas con la cosa de decir, pues yo jugaba y de repente él entraba de cambio y yo era mi momento y a mí me ofrecieron contratos en Europa cuando llevaba 2 partidos en primera. Ya tenía un precontrato, un contrato en Europa con un equipo de UEFA, que ahora es Europa League. Entonces siempre te queda el qué hubiera pasado, porque yo veo a él que jugó después en Europa y después veo a él que fue ídolo no sé qué. Y entonces me da gusto por ellos, pero yo digo, ese lugar yo también lo podría haber tenido, Sí. seguramente. Pero bueno, así es. ¿Sabes así quién es la nos vida. contó algo parecido? Beto Valdés. Beto Valdés, sí. Beto Valdés, un día que vino, nos dijo, bueno, palabras más, palabras menos. Yo era mejor que denle Rafa clic. Márquez, Dijo que era o un símil de Rafa Márquez, pero zurdo. No vamos a entrar en valoraciones ahorita de si era o no era, porque ya llovió. Pero, oye, por cierto, gracias a la gente de las aguas de la zona azul, Sí, ¿no? por ¿Has ido a supuesto. las aguas de la zona azul? No. No, pero deberías de ir. No, pero tengo que ir. Hay que ir. Buenísimas, pide la de horchata. Sí, la horchata, sí. Siempre gusta. Pero, y te decía eso. Me decía que de pronto las lesiones fueron un calvario para él y que, híjole, se quedaba con esta espinita de yo era mejor que, y las lesiones no me permitieron ser, qué hubiera sido de mi vida, qué hubiera sido de mi economía, dónde estaría hoy. Sí, pero también tienes que ser, digo, no, Beto es cuate mío y todo, pero ahí sí, yo lo que creo es que sí que tienes que ser muy, muy directo, es decir, ¿dónde estaba cuando sí jugaba? O sea, ¿dónde estaba cuando no estaban las lesiones? Claro. Entonces, ahí sí que tenías que marcar diferencia. Entonces, las cosas te quedan volando cuando no tenías la lesión, sí marcabas una diferencia. Cuando sí te llamaban a la selección, en su momento, si es que había llamados, es que antes eran muy pocos los llamados. No había tantas competencias internacionales, no estaban la Copa América y la no sé qué, y ahora hay partidos, eran muy pocos los llamados y eran muy pocos los elegidos y tenías que andar, o sea, no había yo creo un extremo o un centrodelantero que lo llamaran a la selección que no tuviera en un rango de 30 fechas mínimo 12 goles. Sí. Aunque fuera extremo, o 10, 11 goles. Ahorita, asistencias. con todo el respeto, cualquiera Sí. se pone la verde, ¿no? Ahora el problema, Hay demasiados partidos. el talento en México siempre ha existido, siempre o sea, existe y existirá. El problema es que, pues, imagínate que este programa, en lugar de estar la cámara, pues estamos en un sótano ahí y no hay cámara. Pues no te va a ver nadie, ¿verdad? Entonces, claro, pero eres buenísimo. Pues es lo mismo en México. Es decir, el talento, lo que dicen todos los entrenadores es, ¿qué te da el nivel? El nivel te lo da jugar, te lo da perder, ganar, empatar, jugar contra diferentes rivales en diferentes ambientes, la regularidad. Entonces, todos los problemas que estamos teniendo ahorita es porque no es que, no, ya no hay jugadores. No, sí hay jugadores. El problema es que primero no los exhiben, y si no los exhiben, aunque los exhibieran poco, no están preparados porque necesitan ese badaje y todo eso. Entonces esto de, no sé por qué es tan difícil, la neta, no sé, hay muchas cosas que se cambian de la noche a la mañana y yo no entiendo por qué no se cambian cosas más simples que resolverían los problemas muy sencillos. Pero el jugador mexicano ahí está, ¿no? Pero no lo pones aquí enfrente de la cámara. Pues nadie te va a conocer. ¿Con qué faceta te quedas, Mario? Ni jugar, ni Sí, de acuerdo. progresar. De acuerdo.
¿Con qué faceta te quedas? ¿Jugador, directivo o ahora representante? ¿Con qué faceta? No, de jugador. De jugador. No, cállate. Sí, todo el mundo dice que la cancha no. no se cambia por nada, ¿no? No, la cancha, lo que hay dentro del rectángulo verde es lo mejor que puede uno aspirar como profesional, como profesionista, o como autorrealización. Lo mejor que hay es lo que hay ahí y lo que hay en el vestidor, ¿sabes? Lo que hay en el día a día y lo que hay dentro ahí, que es un rango de ¿qué? Entre el vestidor y la cancha, nada, unos escalones, eso es lo mejor que hay. Sin duda alguna. ¿Y quién fue el compañero de equipo el más talentoso que tuviste? El mejor. Uf. Tuviste muchos. Es muy buenos. No, es que a mí me tocaron, gracias a Dios, jugar en los equipos que marcaron época, en diferentes épocas, pero que marcaron, o sea, Necaxa, Toluca, el Necaxa de Manolo, el Toluca de Mesa. Antes de Mesa hubo un Toluca muy bueno, también, unos años antes, pero no se llegó a tener tanta brillantez, por Cruz Azul, con equipos donde había los líderes de Aduana, Porfirio Jiménez, Ostolaza, y después llegó Hermosillo, llegó Chepo, era un equipazo. Chepo que bien le pegaba al balón. Sí, Jugadorazo. pero yo creo, Poco se habla de eso. de talento puro, yo creo que en su posición, que era la mía, y por eso yo me fijaba tanto, talento puro, el ratón. El ratón. El ratón. Y después, claro, pero como somos los extremos, de repente es de contentillo, te pintas la cara y de repente un poco desapareces y todo. Regularidad y talento, pues Alex Aguinaga, Cardoso, el mismo Fabián está ahí. Fabián Cardoso también era implacable, ¿sabes? Pero el talento, yo veía al ratón. Date cuenta que yo tenía el ratón en la misma época donde tenía a Luis y a Cuauhtémoc. Y era más impresionante el ratón. Eran talentos diferentes. Lo que pasa es que el ratón tenía un pique en corto y un freno descomunal. ¿Como ¿no? Damián Álvarez? Damián era un jugadorazo. De hecho, ahorita que me hablaban, ¿a quién trajiste? Yo traje a Damián. Me tocó la época donde yo de director deportivo traje a Damián. A Navia. Pero yo de directivo, no de agente. Uh-huh. De agente traje a Lucas, pero de directivo a Morelia trajimos a la Chilindrina. A Damián, que era brutal. Diferentes, fíjate. Pero sí, también habría que darle su beneficio a... Sí. Pero yo no jugué con él. ¿Cardoso o Hermosillo? ¿Por qué dices eso? O sea, elige uno. ¿Pepe o Hermosillo? No. Porque los dos tienen chingos de goles. Sí. Yo creo que sí. Más completo Pepe, ¿no? Yo considero mucho más completo. O sea, no mucho, pero más completo a Pepe. ¿Pepe o Aguinaga? Porque Pepe salía mucho del área, todo. Y pero bueno, Carlos también goleador. ¿Pepe o Aguinaga? ¿Qué Pepe? Cardoso. Pepe, Cardoso, Aguinaga, no tiene nada que ver. No, elige uno. Y el otro un 10. Elige uno. Compra uno para tu equipo. Pepe, Cardoso, Aguinaga. O Aguinaga. No, Aguinaga. ¿Aguinaga o Stay? Aguinaga. ¿Aguinaga o Cuauhtémoc Blanco? Aguinaga. ¿Aguinaga o Poblete? No tiene nada que ver. Yo sé. ¿Aguinaga o Andrés Guardado? Como jugador. Andrés Guardado. Ya le ganó la familia. Pero aparte no tiene nada que ver, ¿no? Unos centros delanteros. Si me dices centro delantero contra centro delantero y o sea, ¿el mejor centro delantero que viste en volante. México es Cardoso? Sí. No, bueno, es que nadie va a hacer lo que hizo Nadie Cardoso. dice otro, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, sí, dices con los que jugué. Después, bueno, también jugué con Mauro Camoranesi, jugué con... Lo que pasa es que en ahorita me recordaste, fue el otro Santos, ¿no? Todo el mundo habla de todos estos que fueron los más famosos y buenísimos, aparte, contando a Cuauhtémoc y a Luis, y qué se va a decir, de los mexicanos también, ¿sabes? Bernal, Nacho Ambriz, eso, pero el Negro Santos, por ejemplo, era... el Negro Santos era un espectáculo, y después yo tuve un compañero en Santos que me volvía loco, que era el Turco Apud. El Turco Apud. Porque no se estilaba
hasta que ya después, por ejemplo, ha sido mucho más famoso Luka Modric en el Madrid. El 10 que juega de 5, ¿no? Sí. El 10 que juega de 5. Es decir, pues, si tienes todo el talento para jugar de 10, ¿por qué juegas de 5? Porque también tienes facultades de 5. Entonces el turco era... Oye, un yo nada más para terminar al menos mis preguntas. ¿Qué piensas cuando escuchas en México que Sebastián Córdoba es mejor que Pedri? Porque alguien por ahí lo comentó. No, a ver, aparte de que conozco o lo conocí rápidamente a Pedri, a su agente, tengo mucha relación con su agente. Es aparte una agencia que manejan muy buenos jugadores, no en una cartera grande, pero manejan muy buenos jugadores. Nada que ver, porque aparte los contextos nada que ver. Sí. Es decir, el contexto no se puede. Pero sí tengo que hablar a favor de un poco de Córdoba, que no lo conozco. Es verdad que no, a lo mejor lo he saludado una vez, pero nunca he platicado con él. Pero sí creo que es un chavo que tiene un talento especial no explotado, no sé por qué. No sé si por un conjunto de cosas, no sé si por él, no sé si porque no lo han dejado, no sé si por qué cosas, pero evidentemente es un jugador que no le sobra a ningún equipo de México. Y creo que en una inercia ya de mucha dedicación y de dar un paso al frente, es decir, de aumentar la carburación de jugador, podía jugar en otro Se lado. fue perdiendo un poco, Sí. ¿no? Ahora en Toluca está teniendo Sí. algunos minutos. No, pero a ver, a mí, yo no sé los momentos, pero yo le vi un momento donde él fue muy importante en un campeonato de Tigres, Sí. e inmediatamente, poco tiempo después, otra vez banca, pero muy poco tiempo después, en donde pues, yo, como exjugador, Juegos Olímpicos le fue muy bien. No lo también. entendí muy bien. Sí. En Juegos Olímpicos también le fue muy bien. Sí. Con el sí. Jimmy. Ya la última de mi parte, Mario. ¿Cómo le va a ir a la selección mexicana en el Mundial? Puta. No sé. Es que no. Todos ponen la misma. No, lo que pasa es que, a ver, como es una grandísima incógnita por dos cosas, para mí. Una es una gran incógnita porque se ha cambiado muchísimos de jugadores, no por culpa de alguien, pero sí es verdad que ahorita, por ejemplo, después de todo el trayecto, que no sé cuánto tiempo lleva ese trayecto, 2 años, no sé, con el Vasco, es verdad que estamos terminando a poco tiempo del Mundial jugando con un roster de jugadores totalmente nuevo. Es decir, con jugadores que están saliendo. Entonces, para mí es eso. Y después también el roster completo de jugadores de los que puedes tener acceso en este tiempo, que no son tantos. Pero no son tantos porque nosotros mismos en el cúmulo del fútbol no hemos permitido que sean tantos. No porque no los haya, sino porque no los hemos permitido que salgan y que jueguen y que se preparen y que sean mejores y que tengan más fogueo, etc. Entonces, no, a mí me crea una gran incógnita, porque no sé si estos mismos jugadores que están jugando ahora, que son nuevos, que tienen un gran ritmo, que están en su buen momento, van a ser los que realmente asuman todo el papel de lo que tienen que pelear contra equipos que llevan tiempo jugando juntos, que nunca paran, que tienen una regularidad, que juegan todos los partidos. Y en casa, además. Exacto, entonces no sé, yo me reservo. Y el Puchito se fue a clonar al profe Ibáñez, que está volando en estos momentos a Corea. Vamos a tener cápsulas específicas desde Corea y desde Sudáfrica con el profe Ibáñez. Marito, pues gracias por venir. Qué bueno que viniste. Qué bueno que nos platicaste un poquito de cómo es el mundo de la representación y de la intermediación en el fútbol mexicano. Y pues esperamos tenerte más seguido por acá. Dale, cuando quieran. Muchísimas gracias por todo, Rubén. Gracias. Mario Ordiales, en Por Mis Pelotas, representante, agente, exdirectivo, exjugador de grandes equipos del fútbol mexicano. Y recuerden dar hype, likear, comentar, campanita, compartir y todo eso para que sigamos teniendo muchos entrevistados. Gracias a nuestros patrocinadores. Los queremos mucho y como diría Misada Mohamed, los queremos ver triunfar. Adiós.